María y el perfil carismático de la Iglesia. Este es el título que le he buscado a la charla, que sé que es un título un poco, que puede parecer un poco complicado, pero ya me gustará, voy a procurar que en el desarrollo de esta charla se entienda lo que quiero decir, ¿no? Esta es la 7ª charla del cursillo sobre la Virgen María, al que le hemos titulado Hablemos de María. Y en esta 7ª charla nos vamos a centrar, en la acogida del don del Espíritu Santo por parte de María, que no solamente tiene lugar en Pentecostés, sino en toda su vida, ¿no? Como ya dije desde el principio de estas charlas, de estas reflexiones, Hablemos de María, me sirvo fundamentalmente de un libro de Reinero Cantalamessa que tiene como título María, espejo de la Iglesia, aunque, bueno, pues especialmente en esta charla que voy a dar me tomo muchas licencias de meter otras cosas mías, ¿no? Y quiero recordar que la tesis de ese libro, la tesis de estas charlas, Hablemos de María, es que María es una carta que Dios ha escrito al mundo, a cada uno de nosotros, para mostrarnos el camino de la santidad. Y por lo tanto tenemos que seguir leyendo con atención esa carta. ¿Qué nos dice Dios en María para que aprendamos el camino hacia la santidad? Bien, he dicho que el título es María y el perfil carismático de la Iglesia. Tras el Concilio Vaticano II se produjo una vivencia en la espiritualidad de muchos católicos, se produjo un auténtico despertar del Espíritu Santo. No me refiero únicamente a la renovación carismática, que igual es una asociación que especialmente es muy conocida en torno a la devoción del Espíritu Santo, pero no me refiero solamente a la renovación carismática. Hubo un auténtico despertar de reconocer la importancia, ¿no?, de poner al Espíritu Santo en el centro o motor de la vida espiritual. Y no solamente en la Iglesia Católica, sino en otras confesiones también cristianas. San José María Escrivá, San Juan Pablo II, también Benedicto XVI, utilizaron con frecuencia la expresión de que el Espíritu Santo es el gran desconocido, subrayando la necesidad de profundizar, ¿no?, en esa relación especial con el Espíritu Santo. Y creo que en ese posconcilio verdaderamente ha habido un redescubrimiento en la teología, en la espiritualidad, un redescubrimiento grande de la presencia del Espíritu Santo en la vida de la Iglesia. El Concilio Vaticano II fue un nuevo Pentecostés, a pesar de la crisis tan gorda que se produjo después del Concilio Vaticano II, que fue una crisis tremenda, con muchísimas secularizaciones, alejamiento de Dios, pero a pesar de eso, es obvio que fue un nuevo Pentecostés en el despertar de muchos carismas, Al igual que también estamos viviendo en este momento con la elección del nuevo Papa León XIV, un nuevo Pentecostés, que por cierto, él ha mencionado, en las pocas intervenciones que ha hecho, la importancia de poner el Concilio Vaticano II como el eje, ¿no?, como la columna vertebral de nuestra vida en la Iglesia. Veamos, en este redescubrir el Espíritu Santo, veamos el discurso de Pedro tras el episodio de Pentecostés, en el que él interpreta lo que ha ocurrido allí. Y eso que dice Pedro, de qué ha pasado, qué revolución se ha producido después de Pentecostés, bien podríamos decirlo también de lo que acontece en la Iglesia cuando le abrimos las ventanas al Espíritu Santo, ¿no? Lo que ha pasado con la llegada de los carismas, montones de carismas que han renovado la vida de la Iglesia, que ha sido un despertar del Espíritu. Fijaros lo que dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos del 15 al 18. Dice San Pedro: no es como vosotros suponéis, que estos están borrachos, porque les parecía que estaban borrachos, ¿no?, los que habían recibido el Espíritu Santo. Pues es solo la hora tercia, sino que ocurre
lo que ya había dicho el profeta Joel. Y sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos e hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y aun sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré mi espíritu en aquellos días y profetizarán. Es decir, Pedro dice, esto que estáis viendo, estos que están hablando en lenguas y están profetizando, lo que ocurre es que han recibido los dones del Espíritu Santo y están profetizando. Eso también acontece en nuestros días. La efusión del Espíritu Santo constituye una renovación de la vida de la Iglesia. Muchas veces los obispos nos quedamos asombrados de ver cómo en medio de esta crisis tan grande el Espíritu Santo suscita carismas, suscita dones que nosotros nunca hubiésemos supuesto, ¿no? El Espíritu Santo es creador y creativo. Y también hay que decir que esto mismo cabe decir en torno al ecumenismo, a la unidad entre los cristianos. La efusión del Espíritu Santo es la esperanza de la unidad de los cristianos, la esperanza del ecumenismo. De hecho, el Espíritu Santo es el que superó la división entre judíos y gentiles en el comienzo de la vida de la Iglesia, ¿no? Y por cierto, también hemos visto en este momento de la vida de la Iglesia, con la elección en este cónclave de León XIV, que yo creo que se ha producido un milagro. Se ha producido un milagro de unidad. No sé si habéis escuchado unas declaraciones que hizo el arzobispo cardenal de Argel, que fueron muy... Bueno, yo las compartí en redes sociales porque me pareció una frase muy elocuente, ¿no? Dijo él, yo vi en el cónclave alinearse los planetas. Y bueno, me llamó la atención esa expresión que él quería subrayar, que le pareció increíble allí en el cónclave cómo de repente las cosas confluyeron, que parecía, ¿no? Parecía que lo que nos estaban vendiendo era pues una división entre los cardenales y estábamos preocupados, ¿no? Por todas esas lecturas ideológicas que se hacían de que qué facción va a triunfar, que si estos y los otros. Entonces llega el don del Espíritu Santo y nos quedamos impresionados, ¿no? De cómo es capaz de hacer esa gran unidad, esa gran comunión en la elección del Papa. Bien, pues eso es lo que aconteció en Pentecostés, lo que aconteció en el Concilio Vaticano II, lo que acaba de acontecer en este cónclave y lo que acontecerá cuando al Espíritu Santo le damos margen, cuando no ponemos obstáculo a la acción del Espíritu. Por ello, vamos a ver la relación de María y el Espíritu Santo. Es muy importante, ¿no?, que veamos esa relación. María es el modelo del cristiano que está llamado a ser movido y animado por el Espíritu Santo, ya que en ella se realiza la obra que el Espíritu Santo quiere hacer en toda la Iglesia. Por ello vamos a ver esa relación entre María y el Espíritu Santo. No olvidemos que Lucas es el autor de los Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles, donde se narra el episodio de Pentecostés, donde se dice que María perseveraba en oración con los discípulos, con los apóstoles, en la espera del don del Espíritu Santo. Y Lucas es también el evangelista que recoge el episodio de la Anunciación, en la que se narra cómo el Espíritu Santo desciende sobre María, obrando la encarnación. O sea que es Lucas el que habla de cómo el Espíritu Santo viene en María en la Anunciación, y es Lucas también el que en Hechos de los Apóstoles narra cómo el Espíritu Santo vino sobre María y los allí reunidos el día de Pentecostés. Hay un estrecho paralelismo entre la venida del Espíritu Santo en la Anunciación y en Pentecostés. A María se le promete que el poder del Altísimo la cubrirá con su sombra, mientras que a los apóstoles se les anuncia que el Espíritu Santo descenderá con ellos con poder. Es un paralelismo muy evidente.
El Espíritu Santo vendrá sobre ti, la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Y en Pentecostés se dice: yo voy a enviar sobre vosotros la promesa de mi Padre. Vosotros, por vuestra parte, quedaos en la ciudad hasta que os revistáis de la fuerza que viene de lo alto. Es un paralelismo muy evidente. Otro paralelismo, que mientras que María, una vez que recibió el Espíritu Santo, se puso a proclamar las obras de Dios con el canto del Magnificat, vino el Espíritu Santo sobre ella y dijo: proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu, ¿no?, en Dios mi Salvador. Del mismo modo, los apóstoles, una vez que reciben el Espíritu Santo en Pentecostés, rompen a proclamar en diversas lenguas las obras de Dios. Cada uno les oímos hablar las grandezas de Dios en nuestra propia lengua. Hay como una comparación, ¿no?, una similitud entre lo que aconteció con María en la Anunciación y lo que acontece en Pentecostés. Lo que es obvio es que María está ligada al Espíritu Santo por un vínculo objetivo, que no es otro que Jesús, ¿no? Aunque no lo pongamos al mismo nivel, porque claro, no es el mismo nivel, tanto el Espíritu Santo como María han engendrado a Jesús. En el credo niceno se dice: encarnado del Espíritu Santo y de María Virgen. En el credo apostólico se dice: nació del Espíritu Santo y de María Virgen. María y el Espíritu Santo han engendrado a Jesús. Es obvio que Jesús ha sido el punto de unión entre María y el Espíritu Santo. Les ha unido mucho más que lo que un hijo concebido carnalmente une a un padre y a una madre. Y esto nos ha llevado, en la tradición de la Iglesia, a dirigirnos a María como esposa del Espíritu Santo. Pero también es cierto que se han utilizado otras imágenes distintas a esta de esposa del Espíritu Santo. Se la ha llamado arca o templo del Espíritu Santo, como sugiere la imagen de la nube que le cubre con su sombra, ¿no? Pero el vínculo de María y el Espíritu Santo no se limita a engendrar a Jesús, sino que además también le santifica plenamente a ella. Ella queda totalmente impregnada del don del Espíritu Santo. Ella no es como una mera acequia por la que pasa el agua sin impregnarla, porque una acequia pasa el agua por ella, pero luego la acequia se queda seca. María no es así, sino que es empapada por el Espíritu. María no solo no es el lugar en el que Dios actúa, sino que la acción del Espíritu Santo impregna lo más íntimo de María, sus emociones, sus sentimientos. Ella está plenamente empapada del Espíritu Santo. Y así decimos, ¿no?, que María es la primera y la mayor carismática de la historia de la Iglesia. ¿Qué significa esto de carismático? De una forma equivocada hemos ligado el término de carismático a algunos hechos extraordinarios. Hablar en lenguas, hacer milagros, como hicieron los apóstoles, ¿no?, de los cuales se nos dice incluso en Hechos de los Apóstoles que su sombra curaba a los enfermos. Eso lo dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículo 15 y 16, que solían colocar a los enfermos al borde del camino para que cuando pasasen los apóstoles, la sombra de los apóstoles curase a los enfermos. Pero, sin embargo, María, que es la mayor carismática, la criatura más llena del Espíritu Santo, de ella no nos consta que realizase ninguna de esas obras extraordinarias. María no habló en lenguas, no, tampoco parece que hiciese milagros.
¿Por qué la consideramos entonces como la primera y la mayor carismática? Pues porque la comparamos con los profetas, sobre los cuales la Escritura dice que la palabra de Dios vino sobre ellos. Vino la palabra de Dios sobre Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. En el caso de María, la palabra no viene sobre ella solo un instante, sino que habita en ella, se hace carne en ella. Y por eso María es la mayor carismática, porque tiene la palabra en ella, ¿no? San Buenaventura, que fue un auténtico místico enamoradísimo de la Virgen María, describe esta santificación que Dios hizo en María, este llenarla del Espíritu Santo, lo describe con las siguientes palabras. He copiado estas líneas que me parecen maravillosas. Descendió en ella el Espíritu Santo como un fuego divino que inflamó su mente y santificó su carne, confiriéndole una pureza perfectísima. Y también el poder del Altísimo la cubrió con su sombra para que pudiese sostener tal ardor. Con su acción y su presencia, el cuerpo fue formado, el alma creada, y ambos fueron unidos a la divinidad de la persona del Hijo, de modo que Él fuese Dios y hombre. Ojalá fueras tú capaz de sentir en alguna medida cuál y qué grande fue aquel incendio bajado del cielo, cuál es refrigerio causado, cuál el consuelo infundido, cuál la elevación de la Virgen María. Si pudieras oír el canto jubiloso de la Virgen subir a las alturas, pienso que entonces también tú podrías cantar con voz suave junto con la Virgen María: proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Como veis, San Buenaventura se pone a describir qué pasaría en María en ese momento en el que el Espíritu Santo llegó a ella y se produjo la encarnación, cómo ella sería elevada, ¿no? Bien, os recuerdo que hemos titulado la charla de hoy María y el perfil carismático de la Iglesia. Vamos a dar un paso más, ¿no?, para entender lo que queremos subrayar con esa expresión del perfil carismático de la Iglesia. En la Iglesia existen como dos perfiles, o si queréis se puede llamar también como dos almas o dos pulmones en la Iglesia, dos dimensiones, a través de las cuales Dios actúa y santifica a su Iglesia, que son dos perfiles, digo, ¿no? El perfil apostólico y el perfil carismático. Digo que podemos hablar de perfil, también de dos almas o dos pulmones, ¿no? El perfil apostólico y el perfil carismático. El perfil apostólico se refiere a la forma en la que Jesús constituyó la Iglesia, sobre la roca de los apóstoles, presididos por Pedro. Este es el perfil jerárquico y tiene la misión de gobierno y de custodiar la revelación de Cristo y de definir el magisterio ante el mundo. Este perfil apostólico pues, es el que está encarnado por el Papa, los obispos, los sacerdotes, es el perfil apostólico. Pero también existe en la Iglesia el perfil carismático, ya que el Espíritu Santo es muy libre y sopla donde quiere. El Espíritu Santo no solo le sopla al obispo, os lo aseguro. A veces el obispo se impresiona. Te quedas impresionado de cómo el Espíritu Santo inspira a los laicos y fieles, pues de una forma que tú mismo te sorprendes, ¿no? El Espíritu Santo es muy libre, sopla donde quiere, como le dice el Señor a Nicodemo, derramando sus dones de forma libérrima. Por ejemplo, dice 1 Corintios 12, 11, el mismo Espíritu, el mismo y único Espíritu, obra todo eso, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere.
Al Espíritu Santo no se le pueden pedir cuentas, ¿eh? Él reparte sus dones como Él quiere. Cuando hablamos de los obispos y pastores de la Iglesia, nos referimos a ese perfil apostólico. Y cuando hablamos de los dones de santidad que Dios suscita en la Iglesia, nos referimos a ese perfil carismático, a esa alma carismática de la Iglesia. Obviamente, todos los pastores deberíamos de ser santos, aunque no siempre lo seamos, ¿eh? Y los pastores muchas veces constatamos que los fieles a los que nos dirigimos tienen mayor santidad que nosotros. Eso, creedme, que muchas veces lo constatamos. Y te emociona, a veces confesando, cuando confiesas a algunas almas que te das cuenta de que tienen más delicadeza espiritual que tú. Y te conmueve eso. Pues porque han recibido dones y carismas que nosotros igual no tenemos. Pues bien, la Iglesia en su conjunto, animada por el Espíritu Santo, es la suma de esos dos perfiles o de esos dos pulmones, el apostólico y el carismático. El pulmón apostólico es el que custodia y dispensa los sacramentos, y el carismático se caracteriza por recibir los dones del Espíritu, ¿no?, para santificación del conjunto de la Iglesia. Bueno, pues intentando hablar de esto, preparando esta charla, se me ha despertado un recuerdo que tenía ya un poco olvidado, que es que siendo yo párroco en Zumárraga, allá por el año 2003, o sea, ya, hace 22 añitos, pues aconteció un momento histórico clave, muy bello en la vida de la Iglesia, que algunos lo recordaréis, que fue la beatificación de la Madre Teresa de Calcuta, que aconteció el 19 de octubre del 2003. Y esa beatificación fue 3 días después de las bodas de plata del pontificado de Juan Pablo II. Juan Pablo II cumplía 25 años como Papa. Y en ese aniversario beatificaba a la Madre Teresa de Calcuta, ¿no? Entonces, bueno, que por cierto fue una beatificación express, porque fue beatificada a los 6 años de su fallecimiento, ¿no?, cuando normalmente se suelen requerir 5 años para iniciar el proceso de beatificación, pero el Papa allí hizo una excepción con la Madre Teresa de Calcuta y las cosas fueron muy rápidas, ¿no? Entonces yo recuerdo que aquel fue un momento tan bello que yo escribí un artículo que tenía el título de Pedro y María de la mano, y lo acompañé de una fotografía en la que se veía a Juan Pablo II, que no sé si recordáis esa fotografía, a Juan Pablo II agarrando la mano de Madre Teresa de Calcuta bajando unas escaleras. Madre Teresa va un poco por delante y le va agarrando la mano a Juan Pablo II, que viene un poco por detrás, ¿no? Y titulé el artículo Pedro y María de la mano. Obviamente Juan Pablo II es Pedro y la Madre Teresa de Calcuta es María, ¿no? Y este es el artículo, que os lo voy a leer. Vivimos un momento en la vida de la Iglesia que debemos detenernos a contemplar. El momento de la vida eclesial en el que estamos inmersos es apasionante. Podemos caer en el peligro de correr demasiado sin pararnos a rumiar en profundidad lo que está aconteciendo. Tal es así que con un intervalo de solo 4 días hemos sido testigos de las bodas de plata del pontificado de Juan Pablo II y de la beatificación de Madre Teresa de Calcuta. La foto que reproduce este artículo, Juan Pablo II y Madre Teresa, encierra un profundo sentido teológico. Pedro y María de la mano. En efecto, según expresión acuñada por el teólogo von Balthasar, para entender el misterio de la Iglesia hay que caer en cuenta de que dentro de ella hay 2 perfiles. El perfil petrino, el ministerio sacerdotal encomendado a San Pedro, y el perfil mariano, en referencia a la maternidad espiritual encomendada por Jesús a su Madre María. Cuando algunos caen en el tópico
de acusar al Papa de ser machista por excluir a la mujer del sacerdocio católico y relegarla a puestos secundarios, dejan patente su incapacidad para entender el rico misterio de espiritualidad que está en el fondo de las vocaciones diversas con las que se puede servir a Cristo en el seno de la Iglesia. ¿Qué vocación es más importante? ¿La de Juan Pablo II o la de Madre Teresa de Calcuta? ¿Quién está antes, Pedro o María? Jesús no nos hubiese ni tan siquiera admitido la pregunta. Vosotros nada de eso. El que quiera ser grande sea vuestro servidor, y el que quiera ser primero sea esclavo de todos, porque el Hijo del Hombre no ha venido para que le sirvan, sino para servir y dar su vida en rescate por todos. Pervierte la Iglesia quien pretende entenderla en términos de poder, ya que se trata de un concepto totalmente ajeno al sentir de Cristo. ¿Se imagina alguien a Madre Teresa haciendo una reivindicación de protagonismo? La compenetración tan estrecha que ha existido entre Juan Pablo II y la Madre Teresa, quienes probablemente hayan sido en la historia de la Iglesia el Papa y la religiosa más populares en vida, nos muestra a las claras la sintonía tan grande y la mutua necesidad del perfil petrino y mariano. Pedro conduce de la mano a María. El perfil mariano engloba no únicamente la espiritualidad de las religiosas de la Iglesia, sino a todos los carismas que el Espíritu Santo suscita dentro de la Iglesia. También los movimientos eclesiales, por ejemplo, forman parte del perfil carismático. Pues bien, uno de los signos del buen espíritu es que estos carismas no vayan por su cuenta en la vida de la Iglesia, sino que agarren con fuerza la mano a Pedro, para no correr en vano. Gálatas 2:2. Se trata de no caer en la tentación de Satanás a los espíritus soberbios, quienes se creen más santos y en consecuencia piensan que no necesitan que un pecador les confirme la fe. Por ello Teresa agarra de la mano a Juan Pablo, como María lo haría sin duda con Pedro. María era mucho más santa que Pedro, pero no daría un paso al margen de su ministerio petrino. María conduce de la mano a Pedro. Juan Pablo se deja conducir de la mano de Teresa de Calcuta, en consonancia a lo que ocurre entre el perfil petrino y mariano. Como cuando alguien más joven aventaja en velocidad al entrado en años, de forma que a la vez que le agarra de la mano, tira de él. Así ocurre en la Iglesia. El ejemplo de santidad y de entrega de María impulsa a Pedro a correr tras ella. Las inspiraciones del Espíritu a María preparan y maduran a la postre el ministerio petrino. Pedro no tiene celos de la santidad de María, al contrario, la propone ante el mundo como modelo de imitación, como ha hecho Juan Pablo II con la Beata Teresa. Incluso sabe muy bien que él mismo está llamado no solo a confirmarla en la fe, sino también a imitarla. El acontecimiento de las bodas de plata del Papa y la beatificación de Madre Teresa no solo han sido algo hermoso, sino que su coincidencia en el tiempo han sido providencial. La Iglesia, cuerpo místico de Cristo, en su totalidad, Pedro y María, refleja el misterio de la encarnación de Dios entre los hombres. Damos gracias a Dios, porque nos sentimos privilegiados de haber vivido este momento histórico. Algún día contaremos con orgullo, contemporáneos de Juan Pablo II y de Madre Teresa, que fuimos testigos de la integración en perfecta sintonía entre Pedro y María, fe y santidad, jerarquía y carisma, historia y presente, compromiso con el mundo y libertad ante él, compromiso social y defensa de la familia, evangelización de las culturas y opción por los pobres. Podríamos alargar mucho estos puntos suspensivos. En realidad, el desgarro producido por el pecado
solo es reparado por la gracia que nos integra en la perfecta unidad en el seno de la Iglesia, cuerpo místico de Cristo. Este es el artículo que se me ha despertado la memoria de él preparando esta charla. En definitiva, hay dos perfiles, dos almas, la apostólica y la carismática, el perfil apostólico y el perfil carismático, el alma petrina y el alma mariana. Y el equilibrio entre ambas dimensiones es clave. La unidad de la Iglesia está fundada, o mejor dicho, una unidad de la Iglesia que estuviese fundada solo en los sacramentos y en los cargos jerárquicos resultaría mecánica, y una vida eclesial fundada solamente en las novedades de la espontaneidad carismática resultaría un desorden arbitrario. Los carismas vivifican la institución y la institución apostólica custodia los carismas. Los carismas superan las situaciones estancadas, mientras que la apostolicidad de la Iglesia nos preserva de engaños y de errores, ¿no? Es una gran compenetración entre esas dos almas, la apostólica y la carismática, Pedro y María. Y ahora volvamos nuevamente a María, porque ella, decíamos, es el modelo del perfil carismático de la Iglesia, hasta el punto de que se puede hablar indistintamente del perfil carismático o del perfil mariano. Ella nos enseña el estilo de actuar auténticamente carismático. Fijaros, ¿no?, cómo actúa María. Ella nunca se sintió dispensada de seguir las prescripciones de Moisés. Estaba llena del Espíritu Santo, pero fue obediente a la ley de Israel. Y después de Pentecostés, cuando ella vivió con San Juan, pues ella no presidía los encuentros los presidía Juan. La Iglesia primitiva nunca tuvo indicaciones o prescripciones de María, no, las daba Juan. Es curioso esto, ¿eh? O sea, ella se integró plenamente en la vida de la Iglesia, se integró plenamente en ella, ¿no? Como la sal que se diluye en el agua, ¿no? Por lo tanto, vemos en ella el don de la Iglesia carismática, y lo que tenemos que aprender de ella es a estar movidos por el Espíritu Santo. Podríamos decir que María es para nosotros el modelo de la docilidad al Espíritu Santo, pues para que Dios también nos haga creadores y creativos, para que pueda infundir en nosotros dones, carismas. Y voy a concluir diciendo que María es el modelo, que ella es el modelo de crecimiento. María recibió el Espíritu Santo en Pentecostés, junto con los apóstoles y los discípulos, ¿no?, en el cenáculo, pero ya lo había recibido anteriormente en la Anunciación. Entonces, ¿qué? Si ya lo había recibido, ¿en qué sentido tiene que lo vuelva a recibir? Mira, aunque la Virgen María dice en la Anunciación, llena de gracia, pero llena de gracia no quiere decir que no pudiese seguir creciendo, porque está llena de gracia en sentido relativo, no en el sentido absoluto. Se dice de Jesús que Jesús crecía en estatura, en sabiduría y en gracia. Luego, obviamente, María también crecía en gracia. En ella hay un crecimiento espiritual conforme ella recorre su camino, en la medida en que el Espíritu Santo va plenificándola. En la encarnación se purifica su fe. En el misterio pascual de la muerte y resurrección de Jesús se purifica su esperanza. Y en Pentecostés es su caridad la que alcanza la plenitud. Es un triángulo.
La anunciación es purificar su fe. La cruz y resurrección, su esperanza. Y en Pentecostés es la caridad la que alcanza la plenitud, ¿no? En ella siempre hay un crecimiento. Hay un crecimiento. Reinero Cantalamessa dice en su libro que a él le gustaría añadir una letanía mariana, diciendo: María, amiga de Dios, ruega por nosotros. ¿Por qué dice eso? Pues porque el término amigo de Dios es un término, la amistad, en la que se visualiza fácilmente cómo tiene que haber un crecimiento. Una amistad o la cultivas y crece, o de lo contrario se va debilitando. Decir que María es amiga de Dios, amiga fuerte de Dios, es subrayar su continuo crecimiento, ¿no? Aunque también puede ayudar a entender este crecimiento no solo la imagen de María como amiga de Dios, sino que en María hay un crecimiento desde la imagen filial a la esponsal. Esto también a mí me ha llamado la atención, ¿no? del libro de Reinero Cantalamessa. Por una parte, la relación filial con Dios es un tipo de amor maravilloso, hecho de obediencia y que expresa el abrazo a la voluntad de Dios. Pero el amor esponsal, a diferencia del filial, es un amor de elección. No se elige el padre, pero sí se elige el esposo. Amar a Dios con amor esponsal significa elegir a Dios, reelegirlo conscientemente en cada momento de nuestra vida, renovarnos en el enamoramiento. Entonces, podríamos decir que María, modelo del alma carismática, aquella que tiene un continuo crecimiento, ¿no?, en su relación con Dios, porque el don del Espíritu le lleva a crecer, es una amiga de Dios cuya amistad está en continuo crecimiento, o también podemos decir que en ella hay un crecimiento que le lleva a tener la transición del amor filial al amor esponsal. Y entonces quizás, ¿no?, pues en esa clave de esponsalidad de María, esponsalidad del Espíritu Santo, allí se ve el culmen del crecimiento, de la relación entre María y el Espíritu Santo. Bueno, pues este es el gran don que tenemos en María, y en ella, ¿no?, vemos reflejada esa continua acción del Espíritu Santo en nuestras vidas, que nos lleva a un crecimiento continuo. Tenemos mucho que aprender, muchísimo que aprender de ello. San Bernardo, otro enamorado de la Virgen María, dice la siguiente expresión con la que voy a terminar, ¿no?, una expresión muy bella. María es la calzada real por la que Dios ha llegado hasta nosotros y por la que nosotros debemos ahora ir a Él. Es la calzada real. Bueno, es una expresión en la que especialmente lo que queremos aprender es: por ella llegó el Espíritu Santo, a través de ella, ¿no?, llegó el Espíritu Santo a nosotros, primero, ¿no?, en la encarnación y luego en Pentecostés, y queremos también que a través de ella nosotros podamos recibir el don del Espíritu Santo en plenitud, teniéndola como intercesora, teniéndola como modelo de docilidad al Espíritu Santo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio.